y dará su viña a otros. Es el tema de este día. ¿Qué está sucediendo? El Señor acababa de limpiar el templo, la limpieza que hizo en el templo, donde volcó las mesas, donde echó fuera los cambiadores o los que cambiaban el dinero, los que vendían ovejas y palomas, y habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Entró con autoridad y con una cuerda y echó fuera a todos con gran poder. Más aumenta entonces el odio que le tienen los fariseos, los saduceos y las autoridades del templo. No fue al último de la vida de Jesús que lo comenzaron a odiar y querer matar. Desde siempre, cuando llega este Jesús, entonces quieren terminar con él. Y hoy el propósito de este mensaje es para que valoremos muchísimo el ministerio de predicar la palabra, de compartir el evangelio que Dios nos ha dado sin merecerlo, sin esperarlo, sin ser capaces. Dios nos ha dado ese bonito ministerio. El Señor hablaba en parábolas y equivocadamente a veces hemos oído decir o dicho que las parábolas son para arrojar luz sobre una situación, que las parábolas son una historia terrenal con un significado celestial y que así se entiende mejor lo que Dios está diciendo. Hay 40 parábolas en la Biblia, en los evangelios, y la mayoría de ellas, contienen el evangelio. El hijo pródigo que regresa a casa, la semilla que es esparcida y cae en 4 lugares. Estas parábolas contenían salvación, contenían el evangelio, contenían el reino de Dios. Pero según Mateo 13, las parábolas no eran para hacer algo complicado, fácil. Eran para hacer algo fácil, complicado. Y usted ve en Mateo 13 que dice, le preguntan ¿por qué les hablas en parábolas? Les dice, para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. Entonces era una manera retórica de Cristo de esconder la verdad, de esconder los tesoros y los principios del evangelio y del reino a los fariseos, a los saduceos, a las autoridades del templo, y luego después se las explicaba a sus discípulos. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es el que predica la palabra, el camino es donde oyen y viene el pájaro y se lo come, y así él les tenía que explicar y les revelaba lo escondido a ellos y les escondía lo revelado a los fariseos. Pero no todas las parábolas eran así. La mayoría empezaban con el reino de Dios es semejante a un hombre, a una viña, y daba diferentes historias. Y la parábola que vamos a considerar hoy es una parábola muy rica, muy rica. Entonces el Señor en este caso no está escondiendo la verdad. En este caso, en esta parábola de Marcos 12, no está él hablando misterios revelados a los suyos y escondidos a los otros. Él les está hablando directamente a las personas que lo querían matar, a las personas que lo iban a matar, y les está diciendo a los que lo van a matar que ellos lo iban a matar. O sea, la historia de Cristo no es una que pues no le salió como él pensaba y al último se le deshizo toda la cosa y lo crucificaron. No, Señor, él sabía absolutamente todo lo que iba a pasar y él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Destruyan este templo y dentro de 3 días yo lo voy a volver a edificar o a restaurar. Entonces, como les acababa de volcar las mesas y entró al templo donde los fariseos eran la autoridad y les hace un desastre allí, ahora regresa el Señor unos días antes de su crucifixión. Las cosas están tensas.
intensas, están polarizadas la relación entre él y los fariseos que lo odiaban. Era el Trump de aquellos tiempos. Y regresa el Señor al día siguiente al templo. Y vamos a ver algunos paralelos en esta parábola que también se encuentra en Mateo 21. Y el Señor entonces les comienza a decir algo, y tenía una manera el Señor de contar historias donde los atraía, y cuando menos pensaban ellos ya estaban atrapados y no tenían salida, y decían: este habla como que tiene autoridad. Y en una ocasión le preguntaron, ellos queriendo atraparlo a él, le preguntaron: él les preguntó a él, ¿el bautismo de Juan es de Dios o de los hombres? Porque ellos le hicieron una pregunta, le hicieron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces el Señor les dice: bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me la contestan, yo les contesto la suya. Ven cómo el Señor jugaba con ellos, ¿no? ¿Y cómo iban a ganarle si Él es el verbo de Dios? Entonces dijeron ellos: si decimos que el bautismo de Juan, porque les preguntó de quién es el bautismo de Juan, de los hombres o de Dios. Si decimos que es de Dios, van a decir: ¿y por qué no se han bautizado? Y si decimos si es de los hombres, se van a echar contra nosotros los hombres. Entonces los atrapaba el Señor. Y las parábolas entonces eran para esconder la verdad, pero aquí no. En esta el Señor les está exponiendo algo que ellos ya sabían, pero poco a poco les va revelando que los populares en la parábola son ellos mismos. Entremos pues a la parábola. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. ¿Con quién está hablando? Con los fariseos y los saduceos. Imagínense los parados de lejos, unos con los brazos cruzados, en una postura de guerra, viendo: ahí viene este que nos acaba de destrozar el templo, y este que queremos matar pero no podemos, ahí viene. Y entonces el Señor les llega con una historia y les dice: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre. Un hombre plantó una viña. Eso ellos identificaban con eso. Había muchas viñas y viñeros en Israel. La cercó de vallado, le puso protección, cavó un lagar donde se iban a prensar las uvas, y edificó una torre, que era el lugar donde se cuidaba, y también era un lugar donde se ponía el nombre de la familia y les daba autoridad. Ellos los fariseos, que eran enseñados en las escrituras, inmediatamente se acuerdan de otra parábola muy similar en el Antiguo Testamento. Recuerden que él está hablándole a gente educada, gente enseñada, pero no tenían mucha sabiduría, pero sí conocían la Biblia. Inmediatamente ellos tienen que saber que el Señor se está refiriendo a Isaías capítulo 5, a una de los pasajes más románticos, con el novio con el corazón quebrantado, roto, porque su pueblo, su novia en el Antiguo Testamento, su esposa, le ha rompido el corazón. Y ellos entonces se acuerdan lo que dice Isaías 5: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El Señor Dios entonces tiene una viña, esa viña es Israel, pero esperando el fruto de su viña, la viña le produce uvas silvestres, amargas. Y ahora del 3 en adelante y todo el capítulo, si estuvieron el domingo pasado aquí o allí,
¿Se acuerdan que hablé de la hipocresía en Mateo 23? Donde está lleno de ayes. Ay de vosotros, hipócritas fariseos. Ay de vosotros, fariseos hipócritas. Entonces sigue esta riña entre él y los fariseos. Y ellos inmediatamente, cuando el Señor dice la parábola de Marcos 12, verso 1, se acuerdan de Isaías 5 y tienen que saber que esta historia va a un rumbo de juicio. Porque el capítulo 5 de Isaías está lleno de ayes y de juicios. Déjenme leer un poquito. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? O sea, el que planta la viña tiene esperanza de ir a comer de ella. ¿Qué más se podía hacer que no haya hecho? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, su protección, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. O sea, destrucción completa. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, cuando él comienza a hablar la parábola de Marcos 12, la mente de los fariseos tienen que irse a Isaías 5, porque está hablando de todos los componentes de Isaías 5 están en Marcos 12, y ellos saben que el capítulo, porque Isaías era bien leído entre ellos, era el profeta Isaías con la lengua de plata. Ellos lo conocían bien, y como que están parados ahí diciendo como cuando se para el pastor con el azúcar a 300. Sabe que le va a llegar una regañada en la iglesia, ¿no? Qué bueno que yo no tengo diabetes los domingos. Pero el Señor comienza a añadirle a la historia. Un hombre plantó una viña con todos sus componentes y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Era muy común que alguien compraba un terreno en una ladera fértil y luego plantaba una viña y hacía contrato con labradores. Le decía: mire, esta es la viña, esta es la tierra, aquí trabajen ustedes y vamos a firmar un contrato y nos vamos a dividir las ganancias. Ustedes por trabajar y cuidar la viña, y yo porque es mía. Y se fue lejos. Deuteronomio o Levíticos 19 nos arroja luz en qué tanto se tomaba para que una viña diera fruto. Los primeros 3 años era incircuncisa, o sea, no se podía tocar el fruto, no se podía comer de él. El 4.º año el fruto era para Dios, y ya el 5.º año ya el dueño podía comer de su viña o disfrutar de las ganancias. Entonces, cuando dice aquí que se fue lejos, no fue a Tijuana, no fue que al rato regreso, fue un viaje lejos. Fue un tiempo de 4 o 5 años, y estos hombres entonces están trabajando la viña. Y a su tiempo, ¿qué es eso? El tiempo donde ya voy a recoger mis ganancias como dueño de la viña. A su tiempo envió un siervo a los labradores. Aquí están los fariseos diciendo: sí, eso es muy común. Eso que alguien compre una viña, que alguien la arriende, que se vaya y cuando regrese que pida que se cumpla con el contrato. Eso no hay problema. A ver, dinos algo que no sabemos. Y los está atrayendo el Señor, los está atrayendo, y envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, ¿a quién? Al siervo, le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Espérate, esto es ilegal.
Esto no está en el contrato. Esto es criminal. Ahora hemos visto en la tele por allí, en las noticias, ¿no?, donde golpean al que se les da la gana. Algo feo. Vi el otro día uno que pasó, uno empujó a un viejito y no sé qué pasó. Lo golpearon y lo envían con las manos vacías. ¿Qué es eso? De alguna manera el dueño se dio cuenta, ya sea porque llegó golpeado el siervo o porque se escapó, porque un siervo tampoco no podía llegar con las manos vacías. No sé, pero Jesús sigue con la historia. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole. A este le fue mal, le hirieron en la cabeza. Al otro nada más lo golpearon, pero allí de las piedras que hay en las viñas lo apedrean, le hieren en la cabeza y también lo envían afrentado. Ya van dos. Para este tiempo el dueño de la viña está recibiendo malas noticias y está enviando otro siervo según el contrato del arriendo. Algo mal está pasando aquí. Para este tiempo los fariseos ya comienzan a decir: pues eso no está bien, eso está contra la ley. Ellos todavía no se dan cuenta que el Señor los comienza a enredar, a envolver. Y vamos a ver lo que está pasando aquí. Volvió a enviar a otro, y ese le fue peor. A este lo mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. O sea, 1, 2, 3. ¿Cuántos es muchos? Pues muchos. Y aquel dueño de la viña está entonces muy molesto. No está funcionando como él quería según el contrato. Algo está mal. Estos hombres son malvados. Es más, la Reina Valera le pone aquí en esta parte la parábola de los siervos malvados, de los que cuidaban la viña, los malvados. Esta gente es perversa. Esta gente a quien se les hizo confianza con un contrato, no están ellos cumpliendo con su parte. No solamente no están rindiendo el fruto, pero están matando a los siervos. Por último, teniendo aún un hijo suyo, les dice Jesús, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Matan a los siervos, pero le voy a enviar a mi hijo amado. Mas aquellos labradores, verso 7, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. En Mateo capítulo 21 está un recuento paralelo a Marcos 12. Vamos a ver un segundo allí, Mateo 21, porque aquí contestan cosas que en Marcos no contestan. Y vamos a ver aquí, dice el verso 21, no va a salir en la pantalla, es para que de vez en cuando traigan la Biblia, ¿no? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán misericordia de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Esta pregunta, después de la historia, les pregunta a los fariseos: ¿qué creen ustedes que van a hacer con estos labradores malvados? Ellos en Mateo contestan. En Marcos no se registra la respuesta de ellos, pero en Mateo 21:41 le dijeron
Aquí ahora vamos a ver lo que están pensando los fariseos con esta historia. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces ellos sabían que lo justo era castigar a estos malvados. Ellos sabían que era lo justo. Pero en un momento aquí, el Señor les alumbra, les ilumina que ellos son. Y la razón por qué ellos se dan cuenta que ellos son, porque en esta historia que mandó un siervo y luego el otro y luego el otro, y a uno golpean, a otro apedrean, a otro matan, y cuando llega el hijo, no solo se esperan que llegue, sino planean. Hermanos, la muerte de Jesús estaba planeada por estos hombres, pero estaba planeada primeramente por Dios. O sea, Dios los usó a ellos, usó sus malas intenciones, porque Dios es Dios y a Él nada le sorprende. El COVID-19 no le sorprende a Dios. Lo que está pasando en el mundo ahora no le sorprende a Dios. Yo quiero decirle a todo el mundo que Dios sigue en su trono con absoluta autoridad sobre todas las cosas. Nosotros no sabremos lo que está pasando, nosotros no sabemos todos los planes de Dios, pero nosotros descansamos en el hecho que Él sí sabe. Estos hombres que lo mataron y lo crucificaron no lo sorprendieron. Seguramente lo sacaron, así como matan al hijo, lo echan fuera de la ciudad. A Jesús también lo echaron fuera de la ciudad y lo crucificaron en una cruz. Pero Dios estaba usando sus malas intenciones para cumplir con sus propios propósitos, porque Dios es absolutamente absoluto. Y Él no necesita pedirle consejo a absolutamente a nada. Él se sienta sobre el círculo de la tierra y considera a los hombres como langostas. Nada lo sorprende a Él, ni tu cáncer, ni tu enfermedad, ni tu situación. Dios está en control de todo. Pero ellos, en la parábola, cuando vieron venir al hijo, como los hermanos de José cuando lo venían venir, dijeron: vamos a matarlo, vamos a echarlo fuera y luego la heredad será nuestra. Y en esta historia de que un siervo va y lo matan, lo apedrean y lo echan fuera, hasta el mismo hijo, ellos comprendieron que era la historia de ellos. Ellos comprendieron que el Señor se estaba refiriendo a la historia de Israel. Ellos comprendieron que ellos y sus padres eran los que habían matado a los profetas. Jeremías capítulo 2 y verso 30: en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Es Jeremías hablando. En el 7:25: desde el día que vuestros padres, esto no sale allí, es desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Eso quiere decir una y otra vez. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas las palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Y luego en Jeremías 25:1 en adelante, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era del año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual
habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén desde el año 13 de Josías, el verso 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Juicio, juicio, juicio. Y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Todo se va a acabar. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré desierto para siempre. O sea, el Señor, en ellos, los fariseos que están escuchando la historia del siervo que matan, del siervo que apedrean, del siervo que echan fuera, ellos sabían que eran sus padres los que habían matado a los profetas, los que habían apedreado a los profetas. Según algunas historias nos dice, fíjese nada más, que a Isaías lo aserraron, lo cortaron con un serrucho. Al profeta que escribió: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Al profeta que dijo: oh, aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Lo cortaron con un serrucho. Hebreos 11:37 dice: algunos aserraron. A Jeremías lo bofeteaban, lo echaron en un pozo que le llegaba el lodo hasta los hombros, y al final al profeta Jeremías lo apedrean. A Ezequiel lo mató uno que él mismo amonestó, ese mismo lo mató. Amós tuvo que correr porque lo persiguieron. A Zacarías, según Segunda Crónicas 24, lo apedrearon en el templo, en la oficina del pastor. Ahí lo mataron. A Miqueas lo golpearon en la cara, según Primera de Reyes 22, 24 y 27, y lo encarcelaron y lo mantuvieron a pan de angustia y agua de aflicción. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? En Mateo Jesús contesta, en Lucas ellos contestan. Jesús dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho eso, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esa es la parábola. Pero ¿qué es la interpretación de la palabra? Bueno, Isaías 5:7 nos dice: plantío de Jehová, la viña es de Dios. ¿Quién es el dueño? El dueño que compró el terreno, que plantó la viña, es Dios. Isaías 5 nos declara eso. Cantaré ahora una canción de su amado a su viña. El pueblo, o sea, la viña, el dueño de la viña es Dios. La viña es el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento Israel, en el Nuevo Testamento
la iglesia, o sea, el pueblo de Dios es la viña. Y los que arrendaron, los que debieron cuidar y trabajar la viña, ¿quiénes son ellos? Ellos son precisamente los fariseos, los saduceos, las autoridades del templo. A ellos, hermanos, se les dio la custodia de los bienes de Dios. A ellos se les asignó la ley. Eran promulgadores de la ley. Eran los que Dios les había bendecido con el trabajo de servir al pueblo, porque la ley de Dios no fue dada solamente a Israel. La ley de Dios, los 10 mandamientos y la ley que nosotros, eso es para Israel, esa fue dada para todo el mundo. Israel solamente fue el recipiente, el depositorio donde Dios depositó su ley, pero era para que ellos dieran la ley de Dios a todo el mundo, pero no hicieron su trabajo. Ellos son los malvados, ellos y sus padres, que mataron a los profetas cuando venía Dios a su viña a pedir fruto. ¿Y qué quiere Dios? ¿Dinero? ¿Qué quiere Dios? No, dame, hijo mío, tu corazón. Dios lo que quiere es una relación. Dios lo que quiere es tener intimidad con su pueblo. Él quiere comer de su fruto que le pertenece a Él. Pero estos hombres, generación tras generación, cuando el Señor les mandaba un profeta, lo mataban. Cuando el Señor les mandaba otro profeta, a veces les mandaba sacerdotes, a veces les mandaba profetas, predicadores, pero ellos no oían y golpeaban a uno y golpeaban al otro y golpeaban al otro. Ya puede pasar el pianista, pero eso no quiere decir que ya voy a acabar. Segunda de Crónicas 36:16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. En Mateo 23, la semana pasada solo leí este texto, pero miren lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Mateo 21 está la parábola de los malvados, y en 2 capítulos después el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos, de inmundicia. Y luego no sé si va a salir ahí, Mateo 23 verso 37, miren cómo lo puntualiza aquí. Ay de vosotros, el 29, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué quiere decir eso? Como el esposo que maltrata a la esposa, la golpea y la trata mal toda la vida, y lo muere el esposo y le está poniendo flores en la tumba. Pues ya, ¿para qué? Es lo que hacían estos: mataban a los profetas y luego adornaban sus tumbas. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así les dice Jesús, que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y luego el 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quisiste juntarte a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya voy a terminar. Allá en el Antiguo Testamento, tanto Jeremías como Isaías profetizaron que Babilonia iba a venir, hermanos, y destruyeron completamente todo el orgullo de Israel, el templo, el
el sacerdocio, las estructuras, los sistemas religiosos, quedó devastado, quedó en ruinas y se lo lleva a Babilonia por 70 años. Y allá en una oración en el capítulo 9 de Daniel, dice Daniel, nuestra es la vergüenza, la afrenta de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. No obedecimos a tus profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres. Hemos pecado, hemos obrado impíamente, hemos hecho iniquidad y hemos sido rebeldes. Daniel sabía lo que era el pueblo. Y ahora están aquí todos estos fariseos, y el Señor les está diciendo a los que lo van a matar que lo iban a matar y que no lo están sorprendiendo. Pero el Señor, qué tan sabio es. Ellos son, hermanos, según Romanos 9, dice, según Romanos 9, capítulo 4, ellos, los fariseos, las autoridades, los religiosos, ellos son los que tenían la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, eran lo mero. Pero cuando vinieron los profetas los mataron. Fíjense nada más. Matan a los que anuncian la venida de un Mesías, los siervos, y luego matan al Mesías. Y ahora estamos en tiempo casi de la Pascua. Acababan de cantar el domingo pasado, el domingo de Ramos, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, que quiere decir sálvanos, Señor. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cantando los salmos de mesiánicos. Y estaban, fíjense, acababan de cantar todos estos fariseos en sus coros, los levitas y todo, acababan de cantar el Salmo 118. Y el Señor se lo refiere y les dice aquí en Marcos, por aquí está, les aseguro, les dice en Marcos, no, ni aún esta escritura habéis leído. Estamos en Marcos 10 para que vean los hermanos. Ni aún esta escritura habéis leído. ¿Qué escritura, Jesús? El Salmo 118. ¿Y qué dice? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ustedes me desecharon, ustedes me van a matar, ustedes van a hacer conmigo lo que ustedes piensan que es lo que quieren, pero yo ya planeé todo. Pero el Señor les había dicho aquí, ¿qué va a pasar con estos labradores? Vendrá y destruirá a los labradores. Hermanos, les pregunto, ¿dónde está el templo de los judíos ahora? No existe. ¿Dónde está el sistema de sacerdotes y sumos sacerdotes? No existe. ¿Dónde están los fariseos? No existe. Porque allá a Babilonia se los llevó 70 años. Acá en el templo de Jesús en el año 70 el emperador envía al general Tito y por 4 años sitió la ciudad de Jerusalén y la acabó y quedó destruida. Dios terminó con todo el sistema judío. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los sacrificios judíos? ¿Dónde están? Por ahí hay un rabino y otro, pero ¿dónde está todo este sistema? Lo acabó y dice aquí, y dará su viña a otros. Bueno, si el Señor es el dueño de la viña y la viña es el pueblo del Señor y los malvados son los fariseos y el sistema judío, ¿quiénes son los otros? ¿A quién le dio su viña? ¿A quién entonces el Señor tomó estas promesas, esta gloria, esta adopción, esta promulgación de la ley, estas bendiciones? La toma de los sabios.
que mataron a los profetas y a él mismo los mataron. El Señor les estaba diciendo: ellos eran inteligentes, me van a matar, pero se va a terminar todo para ustedes, y yo voy a entregar esta gloria y esta adopción, y voy a entregar este pacto y esta promesa, y se la voy a dar a 11 pescadores, a hijos de trueno, a los apóstoles. Se los voy a dar a hombres sin letras, se los voy a dar a pastores de casa, se los voy a dar a hermanos que a lo mejor no tienen mucha educación, pero han conocido la gloria de mi pacto. Y los apóstoles ahora toman, hermanos, y ¿saben qué? A ellos también los mataron, pero a la iglesia no la mataron, y la iglesia está aquí todavía. Y nosotros, cuando usted abre su casa o abra su Zoom, cuando usted abre su Zoom y le van llegando los hermanos ahí, eso no es nada más un grupo casa. Cuando usted se sienta allí, alguien allá al otro lado del condado abre su computadora y usted le da un estudio bíblico, eso no es nada más un estudio bíblico. Somos herederos. Somos herederos de la promesa. Somos ahora tenemos custodia de la vida eterna que Dios ha puesto en nuestras manos. Y esos son a quien el Señor dio su viña a otros. Imagínese, y usted no evangeliza, y usted no comparte. No, usted sí. Yo estoy hablando por allá en la cámara, alguien no sé dónde. Usted no tiene tiempo, no tiene ganas, no puede. Oh, no, hermanos, desde hoy en adelante, cuando usted abra su casa, abra su Zoom, abra su computadora, usted es heredero de la viña que ni merecía ni nos pertenecía a nosotros. Romanos 9:22, y aquí termino. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Israel, y para hacer notorias, aleluya, las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Sabe la herencia que tiene, hermano? ¿Sabe la herencia que tiene? Y termina la historia que se fueron cuando el Señor les pronuncia este juicio devastador, esta historia clarita que ellos entendieron. Ellos mismos dijeron: no, los vas a tener que castigar sin misericordia. Y yo creo ahí que fue donde dijeron: nos está hablando a nosotros. Pero ya era muy tarde. ¿Usted cree que al comprender eso se hubieran humillado allí delante de Él, decir: perdónanos? Nos has ilustrado gráficamente con esta parábola toda nuestra historia. Lean el capítulo 7 de Esteban. Esteban también les dice: a los profetas mataron. Amigo que me escuchas en esta tarde, estos hombres tenían el corazón tan oscuro que no reconocieron quién estaba frente de ellos. Y yo te quiero decir a ti que estás con Jesús o contra Jesús. No hay neutral. No hay que, pues no, yo todavía no me meto, pero está bien. No. ¿Estás con o estás en contra? Tú tienes que hacer algo con Jesús. Tú tienes que hacer algo. La misma naturaleza del evangelio requiere que tú hagas algo, y no se vale un terreno neutral. La estoy pensando, está bien. O mi mamá, ella es mi abuelita, ella era el triple de santa. ¿Y tú? ¿Estás con Jesús o estás contra Jesús? El que no está conmigo, dijo el Señor, contra mí es. No dijo: a ver, lo voy a remojar un rato, a ver si se... No. El que no está conmigo
contra mí es. O amigo o enemigo, o blanco o negro, o te salvas o te pierdes, o es tu Salvador y Señor, o es absolutamente nada. La piedra de tropiezo, les dijo el Señor, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Estaba hablando de su resurrección, de su ascensión y de su coronación. O uno de dos: me uno a su resurrección, a su ascensión y a su coronación, o me condeno con el diablo, porque o lo recibo o lo rechazo. Estemos de pie, por favor. Señor Jesús, recibimos esta herencia que la hemos recibido porque ellos te rechazaron a ti. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les ha dado poder para ser llamados hijos de Dios. Y no solo somos hijos, sino que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y formamos parte, Señor. Has puesto en nuestra mano la salvación del mundo. Has puesto en nuestra mano la predicación del evangelio, porque a ti te plugo, por la locura de la predicación, salvar a los que creen. Y si ese hermano predica a través de esa computadora, si ese hermano predica en esa casa, si ese hermano predica en ese parque, en esa calle, Señor, él es heredero de la viña y de los bienes de esa viña. Gracias, Señor, por este hermoso ministerio que has puesto en cada predicador, en cada hermano que evangeliza. Gracias, Señor. Si ellos te rechazaron, nosotros te abrazamos, te recibimos, Señor, y recibimos toda tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para nosotros no eres piedra de tropiezo, para nosotros es la roca firme, es el fundamento sobre el cual estamos parados. Para nosotros tú no eres un judío que murió, tú no eres un pastor, un maestro, un rabino que caminó esta tierra 3 años y medio y luego murió. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Tú eres el que vives, fuiste muerto, pero ahora vives para siempre. Tú eres el que aparecerás en gloria, Señor. Tú eres el Dios altísimo, incomparable. En ti están todos los tesoros de la vida, en el nombre de Jesús. Y nos has delegado, Señor, nos has traspasado esta viña, y le dará su viña a otros, y nosotros somos esos otros. ¡Qué bendición! Ahora, Señor, que en esta semana esta iglesia salga a predicar, esta iglesia salga para decir: aquí hay jugo, aquí hay aceite, aquí hay vino, aquí hay bendición, aquí hay vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya.